Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no, esperemos que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a muchísimos fans al borde del asiento, algo que llevan años esperando, y parece que finalmente podría hacerse realidad. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o más precisamente en la posibilidad de verlos juntos nuevamente en una serie. Así que prepárense porque esto se pone emocionante. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo. Ok, vamos al grano. Desde que Senkalkap conquistó nuestros corazones y nos dejó completamente enamorados de la química innegable entre Hande y Kerem, los fans hemos estado clamando por verlos actuar juntos nuevamente. La serie fue un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional y, por supuesto, alimentó la ilusión de que su relación traspasara la pantalla. Y como todos sabemos, esa ilusión se hizo realidad, aunque no duró para siempre. Después de un romance que hizo suspirar a miles, Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación, tanto personal como profesional, casi extinta. Pero nunca digas nunca. Porque en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, siempre hay espacio para las sorpresas. En los últimos meses, los rumores sobre un posible reencuentro en la pantalla se han intensificado. Las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y peticiones desesperadas para que alguna productora se digne a escuchar los deseos del fandom. Y lo cierto es que, desde un punto de vista comercial, la idea tiene mucho sentido. Imaginen el impacto que tendría una serie protagonizada por Hande y Kerem después de todo el tiempo que ha pasado. Sería un éxito asegurado, un boom mediático sin precedentes. Pero claro, no todo es tan sencillo. Hay muchos factores que entran en juego. Primero, la disponibilidad de ambos actores. Hande y Kerem son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, con agendas repletas de proyectos. Coordinar sus tiempos para una serie que seguramente requeriría meses de grabación sería un desafío logístico importante. Recordemos que Hande ha estado involucrada en proyectos como Bambaşka Biri, y Kerem ha estado explorando horizontes internacionales. Esto significa que sus calendarios son extremadamente apretados y que cualquier proyecto que los reúna requeriría una planificación meticulosa. Luego está el tema del guión. No vale cualquier historia. Para que el reencuentro sea realmente especial, la serie tiene que tener una trama sólida, personajes bien construidos y, por supuesto, una química que iguale o supere la de Senkalkap. Los fans no se conformarían con menos. La presión sobre los guionistas sería enorme. Se necesitaría una narrativa que no solo aproveche la química natural entre Hande y Kerem, sino que también ofrezca algo fresco y original para evitar caer en clichés o repeticiones. Los productores tendrían que estar dispuestos a invertir en un equipo de guionistas talentoso y experimentado que pueda crear una historia convincente y emocionante. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor personal. Hande y Kerem ya no son pareja. Después de su ruptura, han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación. No sabemos si se han mantenido en contacto, si hay algún resentimiento o si simplemente han seguido adelante con sus vidas. Trabajar juntos nuevamente después de haber compartido una relación tan intensa podría ser incómodo, incluso doloroso. Sería necesario que ambos estuvieran completamente de acuerdo y cómodos con la idea. Más allá de la profesionalidad, se requeriría una madurez emocional considerable para superar cualquier posible tensión y crear un ambiente de trabajo positivo. A pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. En las últimas semanas han surgido nuevas pistas que han alimentado aún más los rumores. Algunos medios turcos han informado de supuestas reuniones secretas entre los representantes de Hande y Kerem y varias productoras. Se dice que están explorando diferentes opciones y evaluando la viabilidad del proyecto. Algunos insiders han filtrado información sobre posibles sinopsis que se están considerando, que van desde comedias románticas hasta dramas intensos. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que la serie se centre en un tema completamente diferente, como un thriller o una historia de época, para alejarse de la imagen romántica que los fans asocian con ellos. Además, algunos fans han notado interacciones sutiles en redes sociales que podrían interpretarse como señales de que la relación entre Hande y Kerem es más cordial de lo que pensamos.
Un simple me gusta en una publicación, un comentario ambiguo, cualquier detalle es analizado con lupa por los seguidores más acérrimos. Algunos incluso han recurrido al análisis del lenguaje corporal en entrevistas antiguas y recientes para buscar indicios de que todavía existe una conexión entre ellos. Aunque estas interpretaciones son, en su mayoría, especulaciones, demuestran el nivel de pasión y dedicación de los fans. Por supuesto, es importante tomar toda esta información con cautela. Los rumores son solo rumores hasta que se confirman oficialmente. Pero la verdad es que la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla es demasiado tentadora como para ignorarla. El mercado internacional está hambriento de contenido turco de calidad, y una serie protagonizada por esta pareja icónica tendría un potencial de alcance global sin precedentes. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney podrían estar interesadas en adquirir los derechos de distribución, lo que garantizaría una audiencia masiva y una gran visibilidad para el proyecto. Personalmente creo que sería un error desaprovechar el potencial que tiene esta reunión. Hande y Kerem tienen una química magnética, un talento innegable y una base de fans enorme y leal. Si se encuentran el proyecto adecuado y las condiciones son las propicias, creo que podrían crear algo realmente mágico. Imaginen una serie que explore temas profundos y relevantes, con personajes complejos y bien desarrollados, y con la química inigualable de Hande y Kerem como telón de fondo. Sería una combinación explosiva que cautivaría a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de los deseos de los fans, la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Ellos son los que tienen que sentirse cómodos y seguros con la idea. Si deciden que no es el momento adecuado o que simplemente no quieren volver a trabajar juntos, tendremos que respetar su decisión. Su bienestar emocional y su satisfacción profesional son lo más importante. Lo que sí es cierto es que el interés por este posible reencuentro es enorme. La gente está ansiosa por ver si finalmente se hará realidad el sueño de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Estaremos atentos a cualquier comunicado oficial de sus representantes, a entrevistas en las que puedan abordar el tema, y a cualquier pista que pueda surgir en redes sociales o en los medios de comunicación. Analicemos un poco más las implicaciones de esta posible reunión desde una perspectiva profesional. Para Hande Erçel, este proyecto podría consolidar su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía y abrirle puertas a nuevas oportunidades en el extranjero. Demostrar que puede trabajar con Kerem Bürsin después de su ruptura sentimental también mostraría su madurez y profesionalidad. Para Kerem Bürsin, esta serie podría ser una oportunidad para revitalizar su carrera después de algunos proyectos menos exitosos y para reconectar con su base de fans más leal. También podría ser una forma de demostrar que puede superar las adversidades personales y seguir siendo un actor relevante en la industria. La clave para el éxito de este proyecto radicaría en la elección del género y la trama. Una comedia romántica podría ser la opción más segura, ya que es el género que los fans asocian con Hande y Kerem. Sin embargo, también podría ser una oportunidad para explorar nuevos territorios y sorprender a la audiencia con algo diferente. Un drama psicológico, un thriller de acción o una serie histórica podrían ser opciones interesantes que desafíen las expectativas y permitan a los actores mostrar su versatilidad. En cuanto a la trama, sería importante evitar caer en clichés o repeticiones de Senkalkam. La serie debería tener su propia identidad y ofrecer una historia original y convincente. Podría explorar temas como el amor después del desamor, la superación personal, la amistad, la familia o la búsqueda de la felicidad. Lo importante es que la historia sea relevante, emocionante y que conecte con la audiencia a un nivel emocional. Los productores también tendrían que considerar la posibilidad de incluir a otros actores y actrices talentosos en el elenco para enriquecer la historia y crear dinámicas interesantes. La elección del director y del equipo técnico también sería crucial para garantizar la calidad del proyecto. En resumen, la posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie es un tema que está generando muchísima expectación. Aunque hay varios obstáculos que superar, los rumores se han intensificado en las últimas semanas, alimentando la esperanza de los fans. Solo el tiempo dirá si este deseo se hará realidad. Pero lo que sí es seguro es que el interés por este proyecto es enorme y que, si se hace bien, podría ser un éxito sin precedentes. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta actualización sobre la posible reunión de Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo.
¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Queremos saber su opinión. ¿Creen que deberían volver a interpretar personajes similares a Eda y Serkan, o les gustaría verlos en roles completamente diferentes? ¿Qué director creen que sería el más adecuado para dirigir esta serie? Compartan sus ideas y opiniones en la sección de comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola novedad del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Manténganse atentos a las noticias y nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados.